Vamos ahora con la última sesión, la sesión número 6 de este módulo de estrategia comercial. Y vamos a ver el quinto componente de nuestro plan de estrategia comercial, que básicamente se trata de diseñar la estrategia comercial y de negociación, diseñarla, formalizarla o convertirla en una estrategia, en un plan dentro de nuestro plan de trabajo en nuestras oficinas. Para eso entonces, pues vamos a seguir los componentes. El primero, la primera etapa de ese plan debe ser qué necesidades sienten mis clientes. La segunda, qué soluciones les puedo ofrecer a mis clientes. La tercera, cómo les comunico, promociono y negocio mi oferta de soluciones. La cuarta, cómo atiendo y fidelizo a mis clientes. Y la última, cómo monitoreo y evalúo mi estrategia. Entonces vamos a ver esas fases, esas etapas, y cómo las vamos a organizar en un plan, en un documento, en una estrategia que podamos nosotros seguir. Entonces, ¿qué necesidades sienten mis clientes? En primera instancia, vamos a hacer una sistematización del presupuesto de inversiones en el sector que tienen los estados, porque hemos dicho que la necesidad realmente se manifiesta si hay una asignación. Necesitamos encontrar demanda efectiva, no solo demanda potencial e interesados, sino demanda efectiva. Y para esa sistematización tenemos que sistematizar los ejes y estrategias de política, las instituciones responsables de ese presupuesto y los montos a los cuales nosotros podemos pensar en acceder. Y eso hacerlo para el presupuesto actual y para el presupuesto futuro, el presupuesto del próximo año. Lo segundo es hacer la priorización estratégica. Es decir, encontrar la orientación sectorial y subsectorial que tiene esa inversión pública. El destino instrumental, en qué tipo de instrumentos está pensado, cuáles son los actores, roles y partes interesadas que están participando dentro de ese proceso de ejecución de los componentes de presupuesto que nos parece que son interesantes y pueden formar parte de una agenda de cooperación técnica por parte del ICA. El análisis del entorno, y como hemos visto, el tema de teoría de cambio, ciclo de política pública, componentes de la política pública y tipos de demanda en el marco de lo que estuvimos nosotros revisando en este módulo, en las sesiones anteriores, que debemos de hacer una revisión y tener claridad sobre cómo estamos visualizando esos componentes dentro de esa clasificación y caracterización de la demanda, de las necesidades de nuestros clientes. Y con ello tenemos que formular la demanda país, es decir, tener claridad, una síntesis de cuál es la orientación sectorial y subsectorial, cuál es el destino instrumental, cuáles son los instrumentos que están privilegiando en política pública, si la asignación de subsidios, si la asignación de activos productivos, si el crédito, si el comercio, la exportación, alianzas público-privadas, etcétera, y quiénes son los actores, roles y partes interesadas dentro de ese proceso como síntesis. Esto es como síntesis de las necesidades de mis clientes. Ahora paso al siguiente punto, que es qué soluciones puedo ofrecer. Entonces, ¿cómo estructuro dentro de mi plan las soluciones? Entonces, evalúo las fuentes internas del ICA, es decir, apoyándome con este trabajo que se viene haciendo del banco de ofertas de soluciones técnicas. Hago una indagación documental, sesiones técnicas con los equipos técnicos internos del ICA. Frente a las demandas que logré identificar, tengo que hacer reuniones con la gente al interior del ICA que sabe de los temas y puede darme sugerencias de qué tipo de soluciones, y allí hacer estimaciones de costos y requerimientos para esas ofertas que yo puedo hacerle al cliente. Lo mismo con la evaluación de la plataforma de innovación, es decir, los componentes externos que hay con aliados, con otras instituciones, en coordinación con la Dirección de Cooperación Técnica, que es la responsable y la que está trabajando en este tema de alianzas con otras instituciones de conocimiento, también sesiones técnicas y estimación de costos y requerimientos ya para esta oferta que viene
ya sea en alianzas o simple y llanamente porque se toma, porque son bienes públicos finalmente lo que producen todas estas instituciones. Luego, mirar las oportunidades de cooperación horizontal. Es mirar la posibilidad de hacer proyectos con otros países que ayuden a que un país solucione necesidades específicas. También indagación documental, consultar con otras oficinas. ¿Quién tiene soluciones o ha aplicado? ¿Qué gobiernos han aplicado y tienen experiencias en estos temas que puedan estar interesados en hacer un ejercicio de trabajo conjunto país-país? Sesiones técnicas y estimación también de costos y requerimientos. Y finalmente, la valoración de alternativas, teniendo ya los elementos de identificar cuáles son las posibles ofertas de solución, cuáles son sus requerimientos técnicos y cuáles son sus costos y requerimientos, hacer un análisis comparativo y generar un documento técnico de oferta. El segundo, porque ya hicimos un documento de demanda país y aquí hay un documento técnico de oferta. Y ojo aquí porque es la oferta para esa demanda, no la oferta para todo lo que pueda hacer de oferta del país, no, sino la oferta para lo que identificamos como demanda efectiva, demanda efectiva. A partir de eso, venimos entonces, ¿cómo les comunico, promociono y negocio mi oferta? Entonces ya sé que hay una demanda, sé que yo puedo ofrecer algo, pero ¿cómo en el país me posiciono? ¿Cómo logro hacerlo? Entonces, hay algunas acciones y tareas importantes que hay que tener en consideración. Uno, visibilizar y posicionar la marca ICA. Hacer todo lo necesario. En esto pues siempre estamos nosotros pendientes. Hay una agenda en cada país para posicionar la marca ICA, que pasa por ampliar las relaciones externas, ampliar las relaciones. Y en esto es muy importante tener en consideración que dada esa clientela tenemos que tener contacto con las embajadas, contacto con la Agencia de Cooperación Internacional, contacto con otros ministerios, contacto con los organismos multilaterales que tengan sede en el país. Tenemos que estar, formar parte. Darle valor a la gestión de proyectos, y en esto es importantísimo que desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva gerencial, hagamos más promoción, más bulla, si se quiere, de lo que nosotros logramos en el IICA con proyectos exitosos, con la gestión de proyectos, gestión exitosa de proyectos, y ojalá gestión exitosa de proyectos exitosos, pero darlos a conocer, y realmente hay muchos proyectos, y quiero hacer énfasis en algo con esto muy concreto, hay muchos proyectos de administración que el IICA no los promociona, porque el IICA no los conoce, salvo un grupo muy pequeño que participa, el IICA en general no los conoce. Eso hay que cambiar y hay que hacer una gran promoción de los proyectos que hace el IICA. Profundizar el mercado actual. La fidelización es un elemento clave y eso lleva a que nosotros tenemos clientes satisfechos y esos clientes hay que profundizar, hay que estar encima de esos clientes, hay que ofrecerles más, tenerlos, llevarlos, tratar de mantener y prolongar las relaciones. Las relaciones en esto de servicios de cooperación técnica no deben terminar con los proyectos, sino los proyectos deben ser un momento dentro de una relación de más largo plazo con más proyectos, esperamos que sea. Atender al sector privado y social, no solamente en términos de ofrecerle y venderle servicios, sino utilizarlos como prescriptores que puedan, dado los acompañamientos y presencia y reconocimiento que le hagan a la IICA, puedan incidir en la toma de decisión de nuevos proyectos de cooperación. Focalizar en mercados de innovación. Esto es importantísimo. El IICA tiene que utilizar ese potencial que tiene de gestión de conocimiento para estar presente en los espacios de innovación y ser abanderado de la innovación. Porque la innovación es transformación, la innovación es conocimiento llevado a la acción, a la transformación real de procesos. Y esa es una práctica permanente y común del IICA. Buscar el mercado de la cooperación internacional. Es necesario, no tanto por pedir, sino por aliarse. Uno tiene que estar presente con los cooperantes,
con los países que cooperan y buscar mecanismos, cualquiera que sea, compartir eventos, compartir publicaciones, compartir acciones, pero siempre estar presente en el foco, en el radar de la cooperación internacional. Y finalmente asumir compromisos con causas de largo plazo. Este es un tema muy importante en todos los organismos internacionales. FAO lo busca, FAO trata de especializarse en eso y el IICA lo ha hecho tradicionalmente. Por ejemplo, el caso de bioeconomía es un caso claro de hacer una apuesta de largo plazo. El IICA necesita, y en cada país necesita tener esas banderas de largo plazo. Es decir, no solamente reactivo a coyunturas, sino visiones de largo plazo. En la coyuntura actual, donde se viene reactivación, se viene recuperación, resiliencia, es muy importante tener esas banderas de largo plazo. Entonces, estas 8 recomendaciones, estos 8 tips de posicionamiento son claves para hacerlo como tarea permanente. Necesito tener una agenda de cómo voy a hacer eso, para poder hacer un checklist de que voy haciendo esas cosas. Ahora, específicamente, tenemos que hacer una campaña de posicionamiento considerando estos elementos, hacer eventos de información, exposición en otros eventos, participar en otros eventos de otros actores, uso de medios de comunicación y página web institucional. La página web institucional, como se puede ver en los otros organismos internacionales y multilaterales, es un elemento clave. Y ahí la presencia de los países en la página web es clave, determinante, como un elemento fundamental para la promoción y venta. Las campañas de vinculación. Hay un tema que es muy importante en términos de la posibilidad de acceder y es hacer acompañamiento en formación y gestión de proyectos y en acuerdos de eventos de formación. La formación no solamente es un vehículo para hacer cooperación y generar capacidades institucionales en nuestros Estados miembros, sino también de abrir la posibilidad de que nuevos proyectos tengan en consideración al IICA, porque aquellos responsables de la formulación de proyectos pueden estar siendo influenciados, o sea, puede haber un sentido de prescriptor al haber tomado cursos o ha recibido apoyos o asesorías del IICA en el tema de gestión de proyectos. Luego, gestión de proyectos se convierte no solamente en un área muy importante de cooperación, sino en un vehículo muy importante de posicionamiento y de consecución de nuevos proyectos. Promoción y venta. Ya hemos hablado de la campaña de posicionamiento y campañas de vinculación. Ahora viene promoción y ventas. Y es a vender. A visitar, o sea, si ya conozco la demanda, conozco la oferta, conozco la gente, conozco cómo actúa, tengo que ir a visitarlos a los momentos oportunos para que tomen las decisiones, tener un protocolo de respuesta a las convocatorias y tener otros mecanismos de conversión en el sentido de que un interesado se convierta en un cliente que firma un convenio de cooperación técnica y aporta unos recursos para esos convenios de cooperación técnica. Y finalmente, el diseño de proyectos y negociación, que ya cuando es el momento, la verdad, de seguir aquello que el pan se puede quemar en la puerta del horno, y es los grupos de tarea en red, los protocolos de negociación formal y las planillas de contratación, que es los momentos ya precisos en que el proyecto se hace realidad y se firma en términos de un convenio, de un acuerdo, de un plan de trabajo. Luego viene cómo atiendo y fidelizo a mi cliente. Entonces ya he hecho la promoción, ahora ya tengo mi cliente, entonces tengo que tener un sistema de gestión de clientes. Tengo que tener una base de contactos. Y tengo que tener, no es que cada quien tenga su base de contactos, sino tiene que tener una base de contactos institucional con un registro y bitácora de contactos. Que sepamos quién contactó a quién y de qué hablaron y qué se logró. Y tener esa base de contactos en una interfaz con el banco de proyectos que hemos planteado, ¿no? En un módulo anterior hablábamos del banco de proyectos, de tal forma que en cualquier momento podamos identificar a un actor clave y saber qué ha pasado con él y qué perspectivas y posibilidades hay de hacer la gestión. Eso es importantísimo, que el cliente sepa, o sea,
Lo peor que le puede pasar a uno con un cliente es que un cliente encuentre que nadie reconoce, o sea, va a alguien y le echa un cuento, y luego va a alguien y no sabe que le echó el cuento, le vuelve a echar el cuento y lo que el cliente siente es que él no es importante, porque la organización no se acuerda que ya contactó con él. Este tema, que parece simple, es fundamental, pero además porque hay muchos actores claves que no contactamos y que no sabemos cuándo debemos de contactar. Formación de competencias, el programa de entrenamiento y acreditación en el tema de atención al cliente, es decir, este es un tema interno. Tenemos en nuestras oficinas que tener un programa de formación de nuestros recursos en los temas de atención al cliente y estrategia comercial, es decir, en estos temas que hemos estado hablando, y certificarnos en eso, acreditarnos en esos temas. Luego está la orientación en la compra. Ayudar a identificar a la identificación de necesidades, es decir, apoyo en el proceso en que nosotros tenemos contacto con el cliente, tratando de formar ese proyecto. La ayuda a identificación de necesidades, la información oportuna sobre oferta. Nosotros en el ICA tenemos que mejorar muchísimo en cómo nosotros informamos a nuestros clientes sobre las ofertas que nosotros tenemos y los mecanismos de evaluación de opciones. Apoyar a los clientes para que puedan tomar las mejores decisiones en términos de esos servicios de cooperación. Eso atrae al cliente, eso lo acerca, y sobre todo con clientes con los que estamos trabajando en un proyecto hay que montar todo un proceso de acompañamiento y de formación pensando en los proyectos siguientes, porque cuando los tenemos ya es un avance muy importante. Luego tenemos la plataforma web de servicio, que significa tener un reporte del banco de proyectos, protocolos de interlocución, rendición de cuentas que nos permita ser ágiles en el manejo de la información, ser ágiles en el intercambio, tanto en forma interna como en componentes de rendición de cuentas hacia afuera. En esto, la verdad, tenemos que mirar muy bien, por ejemplo, los sistemas de la plataforma de servicio de la banca multilateral, que son muy buenos en términos de reporte, de información de proyectos y evaluación, que eso ayuda a fidelizar el cliente se siente mejor cuando tiene eso. Finalmente, ¿cómo voy a monitorear y evaluar mi estrategia? Tengo que montar un sistema de indicadores, un set de indicadores que me permita ver si todas esas tareas las voy cumpliendo. El Teams ayuda, Sugi ayuda, pero también a nivel más preciso en las oficinas hay que montar sistemas de indicadores que nos permitan no hacer supervisión, sino nosotros mismos tener información para tomar decisiones y ajustar nuestros planes. Tener instrumentos de registro y estimación, es decir, diseño los indicadores, pero tengo que tener un aplicativo de registro y una interfaz de usuario. Esto no, o sea, no es del otro mundo, pero deberíamos de tener esos sistemas, así como existe el SUGI. Sistemas de reportes, o sea, reportes permanentes y protocolos de esos informes que se vuelvan obligatorios y vinculantes, y una estrategia de seguimiento y evaluación. En función, tanto, digamos, crear esta función de atención al cliente al interior de las oficinas y hablar de atención al cliente y tener una instancia de atención al cliente y hacer seguimiento y evaluación de la atención al cliente que permita que la oficina sepa cómo están sintiéndose los clientes, cómo se están sintiendo. Tener grupos de calidad que ayudan el grupo de calidad realmente es un grupo de colegas al interior de la oficina que digamos, discute o procesa esta información de estos indicadores de seguimiento, y una evaluación permanente y ajuste de la estrategia. La estrategia hay que ajustarla permanentemente porque los ambientes en que nos movemos evolucionan, cambian, se mueven muy fuertemente. Entonces, con esto debemos de tener completa la estrategia que le debemos de formalizar, es decir, hacer algún tipo de documento, no tanto por el sentido burocrático de un documento, sino en el sentido de que podamos compartir y comprometernos a tener una verdadera estrategia comercial en marcha. Hasta aquí entonces este tercer módulo sobre la estrategia comercial.